saliendo cantidad de detallitos y tal que dan para explicar, bueno, trozos de la historia de Miraflores, o sea, de episodios históricos, pero hay muchas otras veces que sin ser hechos históricos son pequeñas anécdotas que dan para pensar, para hacernos pensar en cómo habría sido el pasado de Miraflores o de la gente de Miraflores, ¿vale? Bueno. Los libros sacramentales, ¿qué son? Pues igual los mayores o los religiosos pues sabréis, ¿no? Pero igual muchos no saben lo que son. Bueno, los libros sacramentales son libros que hay en las parroquias y donde se apuntaban, donde se llevaba un registro de los sacramentos que se administraban, ¿vale? No de todos, ¿no? Hay un libro por cada uno de los 7 sacramentos, pero bueno, lo que se registraba básicamente eran bautizos, confirmaciones, bodas. Bueno, hay libros de casados y de velados, ¿vale? Que antes la boda se hacía como en dos celebraciones, era como una era el casamiento y la otra era como para confirmar. Y de difuntos, ¿vale? Entonces, pues básicamente son libros de registro de los sacramentos que se administraron en una parroquia. ¿Y desde cuándo se usan sistemáticamente? ¿Cuándo se usan sistemáticamente, no? Porque hubo hasta un punto que según qué párroco hubiera, pues si era un poco curioso, los usaba y los redactaba, pero era un poco, pues bueno, a la buena voluntad de cada párroco, ¿no? Si era un párroco curioso, igual llevaba registro, igual. Pero llegó un punto en que ya la Iglesia dijo, bueno, vamos a registrar esto. ¿Cuál es este punto? Pues eso. El concilio de Trento, ¿vale? Ya veis desde cuándo, o sea, se empezaron, aquí se discutieron una serie de historias de la Iglesia, ¿vale? Se hizo una gran reforma y entre una de las medidas fue eso, empezar a registrar los libros sacramentales. Quiere decirse que ya una vez acabado, en España yo creo que la orden de empezar a escribirlos fue del año 64, ¿vale? Y luego, pues según los pueblos, igual empezó un año más tarde, pero podríamos decir que en torno a 1570, 1570 y pico se había empezado a escribir en todas las parroquias, ¿vale? De España, bueno, debe ser. Vale, ¿y qué tipo de información recoge? Bueno, pues depende de la partida en que se trate, ¿no? Y del tiempo del que estemos hablando. Al principio, ¿no? Pues si estamos hablando en torno al año 1600, pues de que no había papel o era el conjunto de este tipo de registros, se escribía muy poco, ¿no? Pues escribían, hoy día tal ha nacido un niño hijo de tal y de cual, y le han puesto por nombre tal, su padrino es tal, y se da el registro de las obligaciones que adquiere con su apadrinado, y punto. Luego la cosa va evolucionando, ¿no? Y pues con el tiempo pues van añadiendo, o sea, van pidiendo que se anoten otra serie de detalles, ¿no? Pues yo qué sé, con el tiempo se va apuntando si los padres tienen un oficio que no sea lo común, ¿no? Aquí, por ejemplo, un oficio que no fuera ni pastor ni labrador, ¿no? Que era lo común. Pues si era notario, pues se apuntaba. Si era secretario, se apuntaba. Si era herrero, pues también. Dependía también, pues bueno, de lo curioso que fuera el párroco, ¿no? Pero bueno. Y eso, se iban introduciendo una serie de elementos. En los libros de confirmaciones, pues solo eran listas de nombres, básicamente, ¿vale? En los libros de casados y de velados, pues eso, en primera instancia solo se contaban el nombre y primer apellido de cada uno de los casaderos y los testigos. Y en los libros de difuntos, pues poco más, la fecha en que había sucedido y poco más. Luego con el tiempo, pues en cada tipo se iban complementando, o sea, se iban añadiendo detalles, pues eso, pues los padres o los abuelos por ambas partes, si el difunto era viudo o viuda, pues el nombre de la pareja, o si era un niño, pues el nombre de los padres, ¿vale? Y eso, la cantidad de detalles depende mucho del párroco, ¿vale? Aparte de que luego, pues cada vez que pasara el obispo a hacer una visita pastoral y dijera, bueno, pues a partir de las que estaban bien o tenían este fallo y eso, hay que corregirlo a partir de ahora y a partir de ahora pues hay que empezar a poner esta serie de detalles, ¿vale? Por ejemplo, ahí vemos lo de difuntos párvulos, los niños muertos no se registran
hasta mediados del siglo XIX, hasta 1853 o así. Vino una visita del obispo y dijo pues, que había que ya se iban a empezar a registrar. Que hicieran memoria o recuento en el pueblo pues, de los muertos desde 33 años antes, los que se pudiera, claro, muchos habían quedado por él, pero se empezaron a escribir también libros de difuntos parvulos, aparte de los de difuntos famosos, ¿vale? Los difuntos adultos, vamos. ¿Y qué utilidad tiene estos libros? Pues para el común de los mortales, igual nada, para mí, la anterior. Bueno, para mí, para cualquiera que estudie su genealogía, pues bueno, es la forma de seguir hasta el punto que se pueda en el pueblo que estés tratando, de generación en generación hacia atrás. Pero, pues por ejemplo, de una familia, puedes llegar a saber, pues a ver cuántos hermanos eran, o yo qué sé, o si solo fueron 3 hermanos, pues igual resulta que es pues porque el padre se murió, o el padre o la madre se murió o en el parto, o el padre tuvo un accidente que igual costará aquí. Dan pistas, o sea que más que hacer una genealogía de tal persona es hija de tal y de cual y nació en tal año, pues hay multitud de detalles que te pueden ayudar a entender el por qué en un momento dado, en tu familia o en tu pueblo, pues pasó tal cosa o cual otra, que de otra forma pues no se sabría, ¿no? Es como cuando buscamos en otros archivos, ¿no? Si no ha habido un proceso judicial o un documento notarial que nos dé una pista sobre eso, pues o nos lo imaginamos o medio necesario, ¿vale? Bueno. Bien. Esto es un ejemplo de partida de bautismo de las más antiguas que hay en Miranda, ¿vale? De la primera hoja que hay, ¿vale? Ya dice, a 21 de febrero bauticé una hija de Juan Baines y de Graciosa Largot, que de ahí viene lo de Largotena, pues viene de ahí, pues. Su mujer, nombre, o sea, le pusieron por nombre María Josefa. Padrino Pedro Sal, a quien se advirtió su obligación. Y por ser verdad, firmé dicho día, mes y año de 1702. Yo el fui infrascrito, don Gregorio Gonzalo. ¿Vale? Bastante lo que os he dicho, pues la fecha, el nombre de los padres, el nombre que le pusieron, el padrino y punto. Se podía haber muerto 2 días después y no nos habríamos enterado porque todavía nos apuntaban los difuntos para adultos, ¿no? O sea, muchas veces pasa y dices, con esta persona que ha pasado, no ha llegado a confirmarse, no se ha casado, ¿no? Se puede dar muerte así. Esto sería un ejemplo de una partida de matrimonio de las primeras que se conservan en Hidalgo, ¿vale? Ya vemos, Gervasio Gorri y Beatriz Borro se casaron a 24 de septiembre de 1701, os lo pone ahí abajo, habiendo precedido las municiones en 3 días festivos al tiempo del ofertorio de las misas parroquiales. Fueron testigos Pedro Esparza y Pedro Palacios, a una con otros, y yo, el cura, infrascrito, y por ser verdad, firmé dicho día, ¿vale? Y esto sería de las partidas de defunción, de las primeras que se conservan, ¿vale? Que también es bastante escuela. Pascual Orcegui murió a 20 de febrero, recibió los sacramentos, dispuso por su alma, fue enterrada el siguiente día con nocturno, laudes y misa de cuerpo presente con asistencia de mendigacha y salvots beneficiados, ¿vale? Era un momento en que la parroquia no era solo el párroco, en ese momento la formaban 8 religiosos. 4 de ellos eran los beneficiados, uno era el párroco, otro era el ausenciero, y bueno, había varios cargos, ¿vale? Y bueno, ya veis que es el mismo cura. Sí, sí. Bueno, no pone, pero es de la misma hoja que los otros. Es de 1701. Este no sé si es del 1 o del 2. Ahí, según el bautizo, por ejemplo, el primero que hay es del 2. Bueno, claro, yo os he explicado que os he dicho que todas son de la primera hoja de cada uno de esos libros y son del 701 y del 702. Pero hemos dicho que se habían empezado a redactar en 1570 y pico. ¿Qué pasó en Miranda, pues, para que se hayan perdido esos los libros de esos 126 años? Pues vamos a ver. El primer registro que se conserva es de junio de 1701, ¿vale? Que hubo, pues aquí el obispo hizo 77 confirmaciones, así a la vez. Antes que eso, pues realmente no lo sabemos, ¿vale? Tenemos que hacer teorías. No es como en otros episodios, o sea, en otros momentos de la historia que pasa algo, lo puedes achacar a un motivo
los franceses quemaron Niza en 1813, ¿no? Hay otros pueblos pues, que en la guerra civil pues, pasó lo mismo, o en otros que en tal guerra carlista, pues lo que sea, ¿no? O en tal pueblo hubo una inundación grande y pues se llevó los libros, porque estaban donde fueron. Aquí, pues, en 1701 no tenemos ni idea prácticamente, ¿no? De lo que puede pasar, pero por analogía con lo que ha pasado en otros sitios, hacemos teorías. ¿Podría ser la guerra? En 1701 empezó una guerra impotente, ¿no? La guerra de sucesión en España, ¿vale? Algunos dicen 1701, otros 1702, duró hasta 1713, que fue lo de eso, Austrias y Borbones, ¿no? Pero claro, en principio en Navarra no tuvo esa guerra un impacto especial, ¿no? No hubo enfrentamientos y bueno, y claro, y esto estamos hablando además, sería la primavera de 1701 cuando desaparecieron esos libros y claro, habría sido igual antes de que empezara esta guerra. Es una teoría, pero como otra cualquiera, ¿vale? También puede ser un fuego, un incendio, que igual no tenga que ver con una guerra ni con nada, una cosa fortuita, pero que se quemara la estancia donde estaban los libros, ¿no? Bien fuera de la sacristía, bien en la casa del cura o bien donde fuera, ¿no? Un accidente. O, y esta ya es más improbable, daños por el agua, ¿no? Que estuvieran guardados en algún sitio donde le entraran goteras y se quedaran las hojas del libro ya pegadas, se quedara ilegible y lo tiraran. Esto es más difícil porque en los primeros años no se usaba un libro para cada sacramento, ¿no? O sea, se anotaban todos los sacramentos en el mismo libro. Entonces, si no era un bautizo, había un funeral o había una boda o cada poco en el año, ¿no? Si se hubiera empezado a deteriorar el libro, lo habrían cogido aquí. Bueno, pues con eso nos quedamos. Hasta 1701 no hay libros, pero no sabemos por qué. Una fin. Bueno, vamos con el siguiente punto donde hay algo que nos llama la atención, ¿no? Ya hemos visto que de primeras dan pocos detalles los libros, pero bueno, hay veces que atando cabos o haciendo estadísticas, pues encontramos algo que decimos, esto no cuadra o aquí pasa algo. Enero de 1753. ¿Qué tiene de especial ese mes? Bueno, en el siglo XVIII, aparte de esta primera guerra que hemos dicho, entre 1701 y 1713, es un siglo que no es especialmente ni violento, o sea, no hay más guerras que esa, ¿no? El resto del siglo estaría en paz, más o menos. Es un siglo en el que ya han pasado las oleadas de peste negra, que esas iban pues mermando cada X tiempo, cada generación o cada generación y media de la población, ¿no? Y entonces se habría notado si hubiera habido eso, una gran mortandad, pero llevábamos desde 1701 que no había habido nada. Y en Hidalgo, en aquel entonces, había una media de 6 muertes anuales, ¿vale? Como he dicho antes, no se registraban los niños, con lo cual igual serían 12 muertes anuales, aún así era muy poco, ¿no? Tendría una población de 300 y pico habitantes, pero 6 muertes anuales de media, quiere decir que había años que morirían todos solo. Pero bueno, el caso es, llega enero de 1753 y mueren 12 personas en 2 semanas y 15 en todo el mes, ¿vale? Con lo cual era, vamos, pues 12 muertos en 2 semanas era lo que tenía que haber habido en 2 años. ¿Qué ha pasado? Pues ahora que hay formas de buscar, ¿no? Así como cuando encontré lo de la epidemia de cólera, eso, pues constaba que entre tal y tal año, o justo en el año que pasó aquí, había habido una epidemia de cólera a nivel de España, pero también de otros países de Europa. En este caso, no hay ni en Navarra ni en ningún otro lado algo que se haya estudiado en este momento, ¿no? Tal vez, o sea, si miráramos en Burgui o en Hidalgo o lo que sea, igual pasó lo mismo. Pero es algo que o no pasa en los demás pueblos igual, o es algo que todavía está por estudiarse, ¿vale? Entonces, pues lo mismo que en el caso de antes, tenemos que hacernos la película y pensar qué pudo pasar. Bueno, eso no puede ser casual y no tenemos ningún indicio de lo que los causó. En este momento, aunque poco después, 15 años después, por ejemplo, el párroco que hubo, ya, o porque le habían dado orden, o porque era así de curioso, ya empezó a apuntar en algunos casos cuál era la causa de la muerte, no si era algo extraordinario, algún accidente o lo que sea. En este caso, pues no, y murieron los 12 y
las únicas dos pistas que tenemos son que murió el párroco de aquel entonces y una persona que la señala como pobre, ¿no? Pobre solía señalar, pues cuando era alguien, vale, sí, pues pobre, pues que no tiene trabajo, no, normalmente las viudas así, pero bueno, solía venir en relación a, cuando se hacía la indicación de pobre, era alguien que no se podía ni pagar el funeral, ¿vale? Y se le hacía el funeral pues de la menor categoría y tal, pero bueno, pues eso. Un párroco y una pobre. Claro, que se muere el párroco, igual ya nos deja de algo. Bueno, podría haber sido una epidemia, ¿no? Algo contagioso, y el párroco sabría muerto igual. Pero claro, es raro que haya una epidemia que solo mueran 12 personas y que no parezca por ningún lado que ha habido una epidemia en esa fecha o en el año antes o el año después. Es una cosa un poco, pero bueno, pues podría ser. Tiene un fallo, o sea, una pata que le coge a esta teoría, y es que las epidemias, sobre todo de enfermedades infecciosas, solían pasar en verano. Era pues que con el calor los patógenos se transmiten más fácil, y esto era en enero. Entonces, pudo ser una ola de frío. El párroco tenía ya 60 y tantos, bueno, no sabemos exactamente porque no lo ponen, pero tendría 60 y tantos, y bueno, puede ser que viviendo solo, que no tuviera núcleo de, yo qué sé, lo que sea, estaría flojo y estuviera muerto, ¿no? Los demás, pues como tampoco sabemos ni estado social, ni si estaban casados, ni nada, pues, otra teoría, la ola de frío. Y esta ya más improbable, porque si no nos habría muerto párroco seguramente, una brutal. Y sabría más que seguramente. Entonces, pues eso. También en este caso nos quedamos con la música. Bueno, ahora vamos a pasar a otro capítulo. Seguiremos dejando incógnitas, pero ya veremos. Estas serán las formas. Bueno, esto se llama con el agua al cuello, ¿vale? Es pues porque cuando ya se empieza a registrar las muertes un poco atípicas, pues hay unas cuantas que son ahogados, ¿vale? Que se ve que por eso nos han inculcado en nuestras casas el miedo al río y al agua y bueno, pues algo lleva. Bueno, hay varias muertes por ahogamiento, ya veremos que unas son en ríos, que entonces podríamos decir, esto eran armadieros, pero hay otras que son en pozos o, bueno, que no tienen que ver. Pero aparte, eso ya como cada muerte es un mundo, ¿vale? Cada muerte es en un... O sea, en el Villés, por ejemplo, solo hay registrado una, seguramente habría muerto más, pero no se apunta. Pero, pues eso. Claro, podríamos pensar de primera, son todos o casi todos armadillos, ¿no? Aquí eso ha sido toda la vida, bueno. Pero claro, las armadillas cuando bajaban, pues en primavera, ¿no? Con el deshielo y tal y cual. Y de 8 casos o así que he encontrado, bueno, de los 6 que son en río, pues realmente en primavera 2 serían. Y los demás, pues probablemente pastores que habrían ido a algún pozo a los de fuera, y hay otros que aparecen en el río. Claro, si aparecen y no estaban con nadie, pues claro, eso a veces daba también pie a que, ay Dios, pues igual a este lo han tirado, ¿no? Y bueno, pues algunos acababan en pleito, pero bueno. Y otros, ¿no? Otros pongo, porque uno de los casos, por ejemplo, es un niño. O sea, no era seguramente ni una cosa ni otra, un niño de 8 años. Y muere cerca del pueblo, ya veremos dónde, no es ni en el río. Bueno, y luego maldiciones familiares. ¿Por qué? Porque claro, al haber ido estudiando estos libros, puedes saber quién era de qué familia y cómo habían ido pues, descendiendo, ¿no? Y casualidad, pues de los 8 muertos que hay 2 que son familia y mueren el uno una generación después de otra o más o menos. Ahora iremos. Eso, está la poco, pues porque de las armadillas se caían y como no sabían nada, igual aquí, pues bueno, igual sale fácil, pero cuando ya iban avanzando pues en ríos más grandes, ¿no? De Aragón y así. Bueno, vamos a ver. El primero, conforme el certificado del señor Don Ángelo Ros, abad de la parroquial de la Villa de Roncal, el día 13 de septiembre de 1777, en los términos de
de la jurisdicción de su parroquia, le encontraron a Sebastián Irigaray ahogado en un pozo. ¿Vale? O sea, no es ni en el río, ahogado en un pozo. En la jurisdicción de Roncal, ¿vale? Bueno, esto es curioso también. O sea, que hay veces que aunque se mueren, dices, si se morían lejos, ¿no? Pues era normal, ¿vale? Pues lo entierran ahí y punto, ¿no? No había transportes y tal como para volverlos a traer ahí a lo mejor. Pero hay veces, que bueno, es el caso, hay algún caso que es en los pueblos de al lado y aún traen el cadáver. Pero vamos, luego veremos algún otro caso, por ejemplo, se muere en Burgui y lo entierran en Burgui. Lo cual sería pues porque ya se había empezado a descomponer el cuerpo, por lo que sea, pero es curioso que hay veces que hasta lo dejan. Bueno, uno en Roncal y en un pozo. Otro. Sí, habéis visto que era del actual Casacurri, ¿vale? Pero bueno, es de hace 200 años. Este caso es de 3 años, solo 3 años después que el otro. Ya veremos, ahora hay 10 años en los que hay 4 ahogamientos, ¿vale? No quiere decir ni que antes ni después hubiera ni más ni menos, solo que el párroco que había ahora, o los párrocos que había, dejaron registro de que fue así, ¿vale? Ya veis, pues bueno, esta es, desgracia, en el río Ebro, en esta ciudad de Tudela, ¿vale? Y ya veis, lo que comentábamos antes, pues había uno que solo se les enterró con oficio de sepultura y bueno, se les cantó una misa por ser pobre. Una misa además mediante, o sea, el sufragio, ¿no? Que era como, pues, como colecta, ¿no? Hacían una colecta entre la gente y bueno, pues por lo menos una misa para que se le pueda despedir dignamente, ¿vale? Y eso, pues ya pone, está enterrado. No sé si es. Almadiro o no. Sí, este es de los de junio, eso es. Este es de los que puede casar. Pero luego hay otros que son en septiembre y noviembre. Este, por ejemplo, ya dice, lo encontraron ahogado en el río Mayor de la Villa de Roncal. Lo encontraron. O sea, que nadie se había aparecido ahí flotando, ¿no? Sobre su presa en una abadía, sin noticia de alguno, ¿vale? O sea, este es uno de esos casos que dirían, adiós, ¿cómo ha aparecido ahí y tal? Este es en febrero, el 3 de febrero, o sea que Almadía seguramente no, pero ¿qué había en Roncal? Pues aquí, ¿vale? Entonces, pues ya bueno, no pudo recibir los sacramentos, tal cual, y se condujo, en este caso, fue conducido el cadáver a esta, ¿vale? O sea, trajeron el cadáver a Villano. Bueno. 8. Este anterior era de Pesemena. Pero este de Navarro, ya veremos luego, su hijo también se muere ahogado. Este de Pesemena, ¿vale? Y este en Tiermas, apellidándose Sanzurzeingui, pues es como si te apellidas Pérez Fernando. En Vidamos apellidarse Sanzurzeingui, pues puede ser de cualquier casa. Y más, hace 200 y pico de años, pues no se le puede seguir. Vale. Este se encontró ahogado en el río Aragón, en jurisdicción de Tiermas, ¿vale? Y lo mismo, ya pone, bueno, mozo libre, que quiere decir eso, soltero, ¿vale? Si hubiera puesto mozo, pues también el mozo libre yo entiendo pues, que implica que no está ni comprometido, ¿vale? Y en este también pone que es pobre, ¿vale? A los pobres normalmente se les haría solo oficio de sepultura, que era enterrarlo y punto. Enterrarlo y punto, o sea, enterrarlo y una misa, ¿no? Pero bueno, se ve que a los demás, pues eso, se les haría pues, los laudes y el Bueno, este, os he dicho antes, uno de Casanova está severo borrosa, ¿vale? Pero bueno, os cuento lo que es. Este le pasó lo mismo que a su padre, pero en Burgui, ¿vale? También este fue por accidente, o sea, ya dice, pues eso, como que cayó al río y tal, no es que se lo encontrara ni, pues este igual eso, estaría bajando con la Almadía o porque es de junio también, ¿vale? Y pues eso, a su paso por la villa de Burgui, pues se murió, pero casualmente 30 años justo después que su padre. Este se me olvidó, este no lo he cambiado. Uno de estos era Ferniano. Este yo creo que era Ferniano. Lo veremos. En Cadreiza, ¿vale? Haciéndose ahogado en el río Ebro, en jurisdicción en Cadreiza, ¿vale? Este además es curioso porque dice cayó al Ebro y orilló. O sea, al final fue a parar a la orilla en Cadreiza y por eso mandan de Cadreiza, ¿vale? Orilló en esta jurisdicción.
Claro, si hubiera seguido flotando y aparece en Tudela, pues habría mandado el párroco de Tudela y lo habrían enterrado en Tudela, claro. Esta partida es más larga, ¿vale? Esta es como mandaba el párroco de otra parroquia, pues hacían copiar lo que había mandado y luego ponía lo que tenían que poner. En el otro trozo, pues pone de este en concreto en qué sitio justo de la iglesia está enterrado. O sea, pues en la sepultura que hay debajo del suelo, tal cual. Curioso. Vale. Sí, bien. Entonces enterrado todavía es Santiago Nicolau Ucenqui, ¿vale? Este apellido diríamos, pero ¿esto qué? Pues en realidad no sabía, ¿vale? Eran hijos de uno que había venido de Garde, no sé si secretario, organista. Este sí que murió en Vidalgo, ¿vale? Él dice, habiendo sido ahogado en este río, ¿vale? No da mucho más detalle, pero bueno, ya sabemos uno que murió en el viñedo. Bueno, en las anteriores no hemos comentado, pero es curioso que no ponen más que en la de Tiermas, que pone el río Aragón, bueno, y en la de Tudela, pero en Burgui y en Roncal, no pone el nombre del río. Pone el río mayor de esa villa, ¿vale? Eso siempre, a mí siempre me ha parecido curioso, no sé dónde es, pasando por la Luzama, creo que es. Hay un sitio que pone río mediano. Y el mediano, claro, sería porque en ese pueblo había río mayor, río mediano y... ¿Vale? Pero aquí pues no dice nunca el escampo, aquí no dice el viñez, no, el río. No les hacía falta hablar antes de llegar a nadie que a Rivera, nuestro río de Vidalgo, ¿no? Curioso. Vale. Y luego queda esta otra que no, o sea, en la partida, este es un niño, ¿vale? Un niño de 8 años que en la partida de función no pone esa en la de los libros sacramentales, pero luego por otra cosa que tuve que andar mirando, pues en el registro civil sí que constaba que se había ahogado. ¿Dónde? En un pozo que hay debajo de la huerta de la Andeta de Eusebio Pérez. De Eusebio, no de mi abuelo, sino de mi tatarabuelo, ¿vale? Que el otro día no sé con quién andaba comentando, pues eso, antes ahí había unos pozos y bueno, pues el crío se ahogó ahí. Claro, con 8 años y pues no sé cómo de grande sería el pozo, pero bueno, este es uno de esos casos que Dios dicen a juicio. Y de Fermiando, ya hemos visto, pues eso, 2 generaciones atrás, que era el abuelo de este, yo creo, también murió ahogado. O sea, que es otra de esas casas que tenía maldiciones, ¿vale? Ya hemos visto que ahogados hay unos cuantos y los que faltan. Bueno, otro caso. Mercenarios o mercaderes de vida. Ya veis de qué fechas estamos hablando. Venga. Algunos os había ocurrido pensar que ya no había mercenarios o mercaderes. Si aquí todos eran pastores y armaduros, ¿no? Bueno, pues para eso sirve que aquí aparezca una nota que diga ¿esto? Bueno, dice, la carta que llegó de Orán, que algunos sabéis dónde está Orán, pero otros muchos no, ahora lo veremos. Pues eso, bueno, dice pues eso, la fecha, ¿no? De 1776, y la mandó Pascual Salvos, vecino de esta villa que decimos, vecino de Vidalgo, que a la razón se hallaba en dicha ciudad de Orán. O sea, era uno de Vidalgo que estaba en Orán y da parte de que otro de Vidalgo, Nicolás Ezquer, también vecino que está, o sea, vecino de Vidalgo, después de haber recibido todos los santos sacramentos, murió el día 3 de noviembre por ser persona propia, habiéndose dado entera en su virtud, el 17 de... Bueno, eso murió, se encargó ahí y es dan parte para que luego se hagan funerales aquí, ¿vale? ¿Qué hacían los de Vidalgo en Orán? Orán no es algo que esté de Salvatierra como abajo, no está al otro lado del pantano y esa. Está allá. O sea, hoy en día es Argelia, ¿vale? En aquel momento era como una colonia española, ¿vale? De hecho, solo era esa ciudad. Venía a ser pues como Ceuta y Melilla, pues una cosa así, pero claro, de aquellos tiempos. De hecho, es curioso porque Orán, bueno, un poco antes había sido del Imperio Otomano, pero antes más, pues desde 1509, era de la corona española, de Castilla, o de Aragón, no sé de cuál de las dos, de España.
¿Y quién lo había conquistado? ¿Quién había mandado esa expedición? Pues uno de Gante, el famoso Conde Oliveto, Pedro Navarro. Bueno, Pedro de Pereterra se llamaba, ¿no? Pero como era Navarro, no. Y ese era el que pues, comandó a la flota que conquistó aquello en 1501. Y casi 300 años después, los bandos de Viracoz que andaban ahí. ¿Qué hacían? Ahí de pastores y ganaderos, chungo. Entonces, lo primero que se nos puede ocurrir, claro, era una colonia, podía tener una conflictividad o al estar en el Mediterráneo, ¿no? Pues era atacado por piratas y tal, ¿qué pasaba? Estaban contratados de soldados. En principio, Navarra todavía era un reino, ¿no? Aunque estaba en muchos aspectos, pues bajo el influjo de España, pero, pues por ejemplo, no tenían por qué acudir a la Mili, ¿no? Los navarros en concreto y los rocaleses en particular, ¿vale? Por aquello del privilegio de ir a guía y tal. Si les llamaban a filas, pues, o sea, aún después, pues podían decir, yo soy rocalés, soy hidalgo y me puedo saltar la Mili. Entonces, pues, ¿qué sentido tendría que hubieran ido soldados? Pues que aquí no tenían de qué vivir y si hubieran ido, pues a sueldo, ¿no? Mercenario. Vale. Pero, claro, para eso siempre hay los libros y consultas unos datos y esto tiene puntos flacos. ¿Qué puntos flacos? Pues que no estaban en edad de ser soldados, no tenían 20 y tantos y estaban solteros y no. Los dos estaban casados, de hecho, el que murió estaba casado 2 veces y tenían a cada 4 hijos. Entonces, pues, algo aquí no pasa. Bueno, y aparte tampoco era que hubieran ido para siempre, ¿no? De hecho, o sea, pues, los dos habían tenido a cada hijo en 1771 y el que no se murió, o sea, se volvió a los 6 meses o así porque 15 meses después tuvo otro hijo mirando. Entonces, pues eso. Quiere decir que habían ido a hacer algo y iban a volver. ¿Qué? Pues igual eran mercaderes. Igual, ¿qué sentido tendría esto? ¿O en qué me baso? Pues que en esta época, habríais oído ahora, pues cuando en las últimas elecciones salió Podemos en una serie de ayuntamientos, salió que en Cádiz, uno de los antiguos alcaldes era un tal Salvochea, ¿no? Y dice, Cádiz, un Salvochea, casi. Bueno, y de ese pues ya, toda vez que llamó la atención aquí en Navarra, un Salvochea, y de esto será Salvoch, y bueno, y alguno tiró o miró pues, las historias que se habían escrito sobre aquel alcalde, que resulta que descendía de Hurtado. No olvidamos, pero bueno, al final ya algo de vaya. Y yo, pues en lo que he llegado a mirar en protocolos notariales, ¿no? Pues la gente pues, que se iba o a las Américas o a cualquier sitio, igual dejaba pues, su testamento o mandaba, yo que sé, un pagaré y bueno, pues tenía que hacer el documento notarial correspondiente. En esta época, no sé desde cuándo, pues es curioso que constan roncaleses en Cádiz. ¿Qué dices? ¿Hacían una pila roncaleses en Cádiz? Pues eso, no sé. Hablaba con Fernando Walde hace unos meses y me decía como que él, por lo que había podido llegar a constatar, pues era, o sea, entonces tenía mucha importancia el mercado de la lana. Y claro, pues, Cádiz era uno de los puertos para ir a América, de salida para América. Entonces, pues yo qué sé, los roncaleses, digamos, que igual sería una especie de lobby de la lana y mandaban a algunos ahí pues a controlar el mercado. No lo sabemos. Igual ahora iban a otra cosa. O sea, igual a la lana o vete a saber con qué se mercadearía ahí. Pero bueno, pues la cosa curiosa de que murieron. Esto es una vista total, hoy en día, pues que basaba su riqueza en el puerto, ¿vale? Y pasamos a otra historia que es de poco después, 10 años después. Que de esta ya leo una vez en la revista, pero bueno, merece la pena entrar en la foto. También es una historia que la sabemos pues porque hay una anotación en el libro de difuntos correspondiente, aunque no murió Mirando, pero era Pedro Francisco Laviano Reta, de Calderero y de 17 años. Bueno, todavía, ahora vamos a ver dónde, ¿vale? Pedro Francisco Laviano, natural de esta villa, que residente, que estaba en la ciudad de Sangüesa, aprendiz de comerciante, el día 24 de septiembre de este presente año de 1787.
En la ruina que acaeció en dicha ciudad, murió y se encontró muerto junto a su amo, de edad de 17 años cumplidos, hijo legítimo de Antonio Labiano y María Roca, ¿vale? Estaba la plantilla de comerciante, o sea que ya no éramos todos pastores palmarieros, ni curas, ¿no? Pues, había otra salida que yo cuando encontré esto dije, a ver, que me están rompiendo los esquemas, ¿no? Este tipo de notas, pues eso, nos ensancha un poco la visión de que, pues igual aquí no era todo como habíamos pensado, ¿no? No era, pues eso, sota, caballo, pastor, armadillero, cura. Bueno, vamos a ver qué más. Pues está aprendiz de comerciante y murió en la riada de 1787. De esta riada hablé cuando pasó la riada de aquí de Viernes, ¿vale? Como antecedente. La de hace 4 años. Pero esta fue aquello, pero al oeste. ¿Qué pasó? Pues, por lo que dicen, algún meteorólogo o alguien que recogió datos del clima de aquel año, del tipo de año, debió ser un año que llovió todos los meses, pasos y mucho, ¿vale? Y de hecho, nevó hasta mayo y empezó a nevar otra vez, o sea, estamos hablando de un Sangüesa, hasta mayo y volvió a empezar a nevar ahí en noviembre, con lo cual igual aquí pues habría nevado hasta antes. De hecho, esto que pasó en septiembre, dicen que era, bueno, por un lado, claro, si ha estado lloviendo todo el año y tanto, pues claro, la tierra está empapada y no coge nada. Pero, además, pues había hecho en septiembre llover en el Pirineo, nevar en el Pirineo, ¿vale? Había cuajado y tal. Debió salir un día bien, o sea, majo, tipo hoy, que empezó a derretir la nieve y con el calor a la noche o a la tarde-noche debió descargar una tormenta como la que cayó aquí hace 4 años, pero no solo aquí, sino aquí, bueno, por todo el Pirineo, toda la cuenca del Aragón, ¿vale? Con lo cual, pues empezó a crecer el río, se deshizo toda la nieve de repente y todo el agua que caía no la chupaba la tierra, sino que hizo crecer el río. Con lo cual, pues eso, fue creciendo y llegó al Aragón y empezó a subir. Bueno, dicen como detalle que no quedó en toda la cuenca del Aragón, o sea, todos los puentes del valle se los llevó. Y el primer puente que aguantó era el de Yesa, para que nos hagamos la idea, el de Yesa y el de Sangüesa antiguo, ¿vale? Son los que aguantaron. Quiere decir que fue una inundación grande. Bueno, y la mala suerte fue que el río subió de repente, ¿vale? Como fue una tormenta repentina y deshizo la nieve tan de repente y tal, subió en poco tiempo. La mala suerte fue que llegó a Sangüesa de madrugada y estaba todo el mundo durmiendo. Dicen, duró, o sea, el agua estuvo crecida 3 horas y media, pero subió el nivel del Aragón 10 metros. Quiere decir que en Sangüesa, pues prácticamente todos los bajos estaban inundados, con lo cual murió todo el ganado, pero encima las casas, como tampoco eran tan robustas, pues muchas se cayeron al quedar bajo el agua la planta baja, ¿no? La estructura no aguantó y se cayó. En cifras, dicen, Sangüesa entonces tenía unas 500 casas y unos 3.000 habitantes. De las 500 casas aguantaron 39. 39, si tenemos en cuenta, pues lo que ahí contaban, pues los conventos que había entonces, pues que estaban hechos de sillería y tal, pues quedaron 4 casas. Y murieron más de 500 personas. Claro, esto los murieron, pero los que sobrevivieron no tenían casa, no tenían ganado, no tenían nada. No tenían ni ropa, decía, por no decir. Y como detalle curioso, dicen, la mañana siguiente o los días siguientes, pues claro, la gente no tenía ropa y como de las pocas casas que habían aguantado eran los conventos, pues claro, los frailes sacaron pues, todos los hábitos que había guardados y tal, pues para que se pudiera la gente vestir. Entonces, pues andaba medio pueblo vestido de fraile. Curioso. Entonces, pues esto le pilló a uno de Hidalgo, eso, aprendiendo de comerciante y en casa de su amo, que era pues el que le estaba pillando. ¿Vale? Y aquí una foto pues, del puente viejo de Sangüesa, que imaginaos, pues habría subido pues, hasta arriba de los ojos. Si calculamos más o menos hasta esta altura que tuvo que llegar, pues mucho dulce. Bueno, y ahora ya vamos con el capítulo más gordo, que es esta época 1822-1823. Aquí contaré 3 o 4 historias y acabamos, pero es un capítulo un poco corto. Entonces, nace la hija del asesino del héroe Rocales, Juan José Cruchaga. Vamos a ir explicando porque igual diréis, Cruchaga,
El Osasuna, pero... Bueno, esta es la partida de la discordia, ¿no? El día 16 de enero de 1822, yo, don Pedro Francisco Salvoch, presbítero vicario de la parroquial de San Pedro de esta villa de Virango, bauticé a una infanta que dijeron haber nacido a las 11 de la noche del día 15 del dicho mes y año, hija legítima de Francisco Armengol y Teresa Sanciñana, empleados del rey. Eso de oficio, ¿no? Empleados del rey, podríamos pensar, ¿no? Es como si ahora dice funcionario, ¿no? Que igual sería un escribano o algo. Francisco Armengol, hijo legítimo de José Armengol, y Francisca Bordería, naturales del Reino de Valencia. Esto es lo que digo, que ya se empiezan a nombrar los abuelos, ¿no? Y el sitio de procedencia. Y Teresa Sanciñana, hija legítima de Isidro Sanciñana y Manuel Zubiría, naturales de Chagal. Le ponen el nombre María Fulgencia, padrino, don Pedro Mariano Salvoch, diácono de este pueblo. Bueno, ahora vamos a ir analizando una serie de datos de aquí que nos van a dar pistas de a ver qué nos pone. Bueno, por un lado, empleados del rey. Oficio curioso, ¿no? Ya hemos dicho que eso. Podríamos pensar, pues no sé, mandó el rey a hacer algún censo, ¿no? Y tuvo que mandar un escribano y bueno, y fue con todo el equipo y nació la hija aquí, ¿no? Podría ser. Pero miramos un poco la historia y ¿qué pasa? Que en 1822 pues no había rey. Bueno, no había rey, ¿no? 1822 está dentro del trienio liberal, que se llama, ¿no? Eso que no se llama en la escuela, el trienio liberal y tal. ¿Qué es el trienio liberal? Pues que el general griego da un golpe de estado y entran los liberales al poder. Tienen al rey poco menos que secuestrado, dicen, ¿no? Y lo que legisla o lo que rige el país es la Constitución de Cádiz, no la PEPA de 1812, ¿vale? Eso es lo que defienden los liberales. Pues, empleado del rey y no había rey. Ya empieza a cantar un poco raro. Por otro lado, vemos que Virango está a 18 kilómetros de la Nueva de Francia y entre 1793 y 1839 le toca vivir cuatro guerras, entre las cuatro suman 19 años de guerra. 19 años de guerra más las posguerras que hubiera. Y claro, y estando encima, las dos primeras guerras fueron contra Francia y nosotros estamos en la puerta. Y las otras dos fueron guerras civiles, entonces se pegaba un bando con otro y el que tenía que escaparse se escapaba a Francia. ¿Por dónde pasaba? Bueno, por Virango y cercanías, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver quién era este Francisco Armengol Bordenía, ¿vale? Que es el padre de la criatura. ¿Qué hacía Armengol? Bueno, si estaba, pues sabemos que estaba su mujer, el hijo. Y no sabemos si estaba. Hemos dicho que hubo cuatro guerras, ¿no? La tercera de ellas sería la primera guerra civil de las cuatro que ha habido en los dos últimos siglos, ¿no? Que es una, pues que alguno habéis oído, guerra realista en la escuela, pues no, ¿no? Pues luego hablaremos más a fondo de ella. Esta Armengol tenía que ver con aquello, ¿vale? Armengol había luchado en la guerra de independencia, era un guerrillero, y había luchado en su tierra, ¿no? En Valencia y por ahí. Y luego muchos de aquellos guerrilleros, cuando llegó este periodo, pues bueno, lucharon, o sea, entonces habían luchado porque se fueran los franceses y volviera su rey, y ahora seguían luchando por lo mismo, ¿no? Pues porque volviera a estar el rey y no los liberales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacía Armengol? Él luchaba, hemos visto que era empleado del rey, ¿no? Como quiere decir, que estaba luchando por su rey. El tío era un soldado, bueno, era un poco más, ¿no? Comandaba una partida, pero pone empleado del rey, pues eso, era eso, realmente pues, iba a poner, no, soy guerrillero, pues no, empleado del rey, ya había visto bien. ¿Y qué hacía? Joder, que me disperso. Esta guerra que decíamos, la guerra realista, empezó en 1821 y acabó en 1823. En 1821 realmente solo pasó algo en Navarra, y solo pasó aquí. ¿Qué pasó? Pues que cruzaron la frontera los realistas, intentaron aceitar un poco el ambiente, pero enseguida fueron las tropas liberales, los sofocaron y tuvieron que volver a pasar la muga. No sabemos hasta qué punto pasaron la muga porque la mujer de Armengol estaba aquí y tuvo el hijo aquí. Igual estando tan cerca de la muga, igual Armengol,
si miramos, pues había simpatías hacia ese bando, que luego veremos que parece que las había, pues igual pasaba de vez en cuando, ¿no? 18 kilómetros, bueno, si no tienes riesgo por medio. Bueno. Otro detalle importante es el padrino de la niña. Hemos visto que era, si os acordáis, Pedro Mariano Salvoch. Porque hayáis estado en las demás charlas y tengáis un poco de memoria, sabéis que luego, en la siguiente guerra civil, que fue la primera guerra carlista, este Pedro Mariano Salvoch, junto con el padre de Mariano Mendigacha y un Salacenco, pues eran los tres cabecillas carlistas de Roncal y Salazar. Bueno, en este momento, dice, o sea, en el momento del bautizo, el tío era diácono todavía, pero bueno, ya deja entrever, pues eso, la ideología o esto que tenía, el hecho de que él, porque ahí pues podían haber dicho, no, pues otro general de la tropa que ejerza de padrino, ¿no? Que es lo que se solía hacer, no, pues fue uno del pueblo y encima uno que 10 años después, 13 años después, sería un cabecilla de los carlistas. Es un detalle curioso, que no sabríamos si no estuvieran los libros, claro. ¿Y quién era Juan José Cruchaga? Este es Gregorio Cruchaga, ¿vale? Es uno de estos que tiene su retrato en el libro de honor de los rocaleses y tal. ¿Por qué? Gregorio Cruchaga era un brigadier, ¿no? El jefe de una brigada en la guerra de independencia, ¿vale? De los que combatieron pues, junto a Espoz y Mina y tal. Lo mataron en la guerra de independencia, pero era un líder, ¿no? En aquellos tiempos, a principios del siglo XIX, la gente no entendía de ideología, se entendía de líderes, ¿no? Entonces, teníamos un rocalés, pues íbamos todos y tal. Un rocalés o alguien que había demostrado, bueno, pues les había hecho mil pifias a los franceses y vamos, ya se les seguían. ¿Qué pasó? Que se murió en 1812. Y entonces, claro, aún quedaba un año largo de guerra. ¿Y qué hicieron? Pues lo que se hacía en esos tiempos. No hacían a ver una oposición, a ver quién era el mejor general, el mejor estratega. No. Ha muerto Gregorio Cruchaga. Bueno, pues vamos a poner a su hermano que la gente va a identificar. Cruchaga, el otro. Aunque no tenga ni puñetera idea de estrategia, ¿no? Que algo tendría. Pero no debía tener la misma valía que su hermano. Pero bueno, ya también las cosas que hizo, pues le hicieron convertirse también en un héroe, ¿vale? Pero bueno, siempre estuvo un poco a la sombra de su hermano Gregorio. ¿Qué pasó? En la siguiente incursión que hicieron, ¿vale? Hemos dicho, la hija nació en enero, aquí. Pues en mayo ya empezaban a entrar los realistas otra vez con el buen tiempo, a pasar otra vez la muga, a empezar a lanzar otro ataque, ¿no? A volver, para reponer al rey en su sitio. Juan José Cruchaga, aunque muchos en un principio de los realistas esperaban, como ha sido guerrillero y Roncalés y tal, va a volver y va a venir con nosotros los realistas y nos vamos a comer el mundo. Y va y volvió y estaba pues, con los liberales. Entonces, por un lado les descolocó, pero claro, también tenía de malo que él conocía el terreno y les podía dar por todos lados. Bueno, el caso es, ya cuando se empezaron a enterar de que venían los realistas, de que andaban por el monte sueltos y tal, en concreto entonces estaban en Raúl, era donde solía, pues fue Cruchaga con una tropa y se asentó en la Arco de Sandurga, ¿vale? Y pues le dio decir, oye, pues anda por ahí. Entonces mandó a toda la tropa y se quedó con 3 de sus asistentes en la casa que le había ofrecido el alcalde, pues para estar refugio, ¿vale? Pero claro, las tropas no debieron andar muy listas, se metieron al monte, así sin mirar mucho, y pues este Armengol y su tropa estaban en la otra punta, vieron la jugada y dijeron, pues el pueblo es nuestro. Entraron con unos pocos hombres porque el pueblo tampoco daba mucho, y enseguida encontraron la casa donde estaba, y a él le pegaron un tiro y lo mataron en el acto, y a los demás se llevaron de rehenes y bueno, toda la carga que tenían y tal. Y bueno, esta es la historia de Armengol. Luego llegó a la frontera y ya no sabemos qué fue de él. Pero bueno, es curioso, cuanto menos, que el tío tuviera una hija aquí, un mirado de la que tampoco se sabía. De este Armengol, pues encontré de casualidad algo de su vida en el blog de su pueblo, de Aielo, que es pues, una localidad de Valencia, y porque le habían escrito algo pues, en un cuadernillo en las fiestas, pero si no, no sabíamos nada. Que resulta que había tenido una hija aquí.
salir de esta guerra, ¿vale? Decimos, violencia en nuestro pueblo en una guerra que no existió, ¿vale? En esa guerra, digo lo de que no existió porque nos cuentan el trienio liberal, dos líneas y pasamos a otra cosa, ¿no? Bueno, eso realmente, y más aquí, fue una guerra civil, ¿vale? Se enfrentaron dos bandos y no había un enemigo exterior. Liberales contra realistas, que los realistas serían el germen de lo que luego serían los carlistas, ¿vale? La guerra realista, ¿vale? Por eso está contando. Esta es, bueno, la guerra realista, no hemos dicho cómo acabó, que es lo que también, la otra cosa que nos cuentan los libros de historia, cuando entraron los 100.000 hijos de San Luis, ¿vale? ¿Qué fue eso? Pues que el rey de Francia dijo, venga, vamos a apoyar, los franceses apoyaron que volviera, o sea, que se reinstaurara la monarquía en España y mandaron a 100.000 soldados, ¿vale? Y cuando entraron aquello, pues nadie se les puso delante y volvió a poder reinar, ¿vale? Fernando VII. Esta es la crónica que solo 2 años después de acabar la guerra escribieron los realistas de Navarra, ¿vale? ¿Quién la escribió? El cura bueno, es de Uztarroz, donde pone de Uztarroz, es de Uztarroz de nuestro, ¿vale? Por eso el nombre en euskera es Uztarroz de Goyena, ¿vale? El Uztarroz de arriba geográficamente en altitud, ¿vale? El Uztarroz de abajo, es el que está lo de Pamplona, ¿vale? Bueno, y ya veis cómo lo titula, no es así muy pomposo, como se ponía en estos tiempos. Historia de la guerra de la División Real de Navarra contra el incluso sistema llamado constitucional y su gobierno revolucionario. ¿Vale? Esto lo veía, pues claro, al final había sido un golpe histórico, querían poner la constitución, que vete a saber qué es eso. Bueno, ¿por qué la escribió el párroco Gustavo? Porque Gustavo está en la muga y el párroco fue, bueno, quien conspiró o quien colaboró de manera activa en que se trajera el armamento y por eso la División Real de Navarra se formó en Gustavo, ¿vale? Lo cual quiere decir que el Valle pues tendría ciertas simpatías con esta ideología, ¿vale? La partida de defunción que vamos a ver ahora está fechada el 25 de junio de 1822 en Miranda. ¿Qué pasó entonces? Pues un teniente liberal acabó, ¿vale? Ahora vamos a ver qué circunstancia. De hecho es curioso porque tenemos un teniente liberal y el de antes, el realista, hemos visto que era de Valencia y este teniente liberal era catalán, ¿vale? Se llamaba Bonifacio Elcano y era natural de Balaguer, ¿vale? O sea que bueno, era una guerra que había movido gente. Esta es la partida de función, ¿vale? Los subayos no son míos, estaban cuando yo llegué. Esto, bueno, el 25 de junio de 1822. Bonifacio Elcano, ¿veis? Aquí ya empieza a decir marido de doña Narcisa de Aso, de la ciudad de Balaguer, en el reino de Cataluña. Esto es curioso, que todavía ponían reino de Cataluña, reino de Valencia, ¿vale? Aunque realmente, pues eso, optaran de otra manera administrativamente. Teniente de la compañía de cazadores del segundo batallón del regimiento de Toledo. Pasando desde la villa de Ochalavía a esta, fue violentamente muerto en el camino. Bueno, y lo demás ya, de momento, no nos interesa. ¿Qué pasó? Bueno, la que se denomina la acción de Mirango. La acción de Mirango viene a ser la primera ofensiva de los realistas en esta guerra, ¿vale? Los realistas, o sea, al final, esta guerra donde más actividad tuvo fue en Navarra, y Navarra en concreto en el Pirineo, ¿vale? La División Real de Navarra se formó en Uztarroz y el primer enfrentamiento directo que tuvieron las dos tropas fue en Miranda. Por eso la acción de Miranda. Y la acción de Miranda durante mucho tiempo también fue, para el ideario carlista y tal, pues como un hito, ¿no? Porque realmente los realistas eran como su germen, ¿no? Sus antecesores, y esta había sido su primera acción y su primera gran victoria, ¿no? Por esto sacaban pecho. ¿Qué pasó en la acción de Miranda? Bueno, esta es una hoja de la portada, o sea, del libro, cuya portada hemos visto antes, y que es la versión realista de los hechos. No quiere decir realista porque ha pasado así, es la versión de los realistas, ¿vale? Bueno, y aquí se viene a contar eso, que estaban en Santa Bárbara, acampados, las tropas realistas, y
y se habían enterado de que los liberales, las tropas liberales, estaban en Ochagavía y iban a venir cara por aquí para llegar a Roncal y acorralar a los realistas que estaban acantonados ahí, ¿no? Bueno, de hecho, pues bueno, ya empezaron a pensar, bueno, pues para cuando lleguen a Vilanco les vamos a dar por aquí y por allí, vale. Pero claro, para cuando llegó la noche, pues se ve que muchos ya estaban acampados aquí y habían puesto, de hecho, guardias en las alturas entre Vilanco y Roncal. Pero bueno, claro, al final, como hemos dicho, parece que los realistas, claro, se habían formado un carro, en Roncal había otros acampados y había nacido la hija de este Armengol que hemos dicho antes, en Vilanco, pues, Baco y en botella, ¿no? Pues eso, el caso es, ya organizaron que les iban a atacar de noche, pero para eso, claro, tenían que tomar unas posiciones desde las que el ataque fuera efectivo, ¿vale? Claro, de noche y por estos montes y estas peñas que, pues bueno, no pudieron llegar todo el tiempo que quisieron, pero claro, con la ayuda de guías locales, pues ya consiguieron esquivar los vigilantes y llegar más o menos a los puntos a los que querían. Claro, entraron a Vilanco a las 3 de la mañana, aquí estaba todo Dios dormido y bueno, pues les hicieron escaparse por patas y dicen, bueno, pues que les causaron, son 30 muertos, no sé cuántos heridos, les capturaron no sé cuántos caballos, un montón de armas, bueno, un exitazo. Y a ellos solo les causaron 2 heridos y muy bonito todo y un exitazo. Claro, esta es la versión de uno, de los que ganaron, ¿no? Pero claro, también tenemos la versión de los otros. Esto se podía leer en un periódico de la época, ¿vale? Esto salió en prensa pues 15 días después de haber pasado. En el Diario Constitucional de Barcelona, ¿vale? Si era constitucional se entiende que ya era liberal, ¿vale? De los pro-constitución. Dice, pues eso, aquí antes decía, como instantáneamente en la línea de Roncal, que les iban a atacar 2 partidas simultáneamente a los realistas en la villa de Roncal, ¿no? Porque estaban ahí como acampados. Y se presentaron arrollando 2 avanzadas, o sea, 2 tropas de los realistas sobre el pueblo de Vilanco para sorprender a la principal columna mandada por el coronel Ostarrich. Claro, esa columna estaba aquí acampada en Vilanco y otra, hemos dicho, que había venido de Ochagavía a Vilanco, que es donde había muerto el que ha dado inicio, el que aparece en la partida de funciones, el que ha dado inicio a esta historia. Pero esto que cuenta, a pesar de aquella primera ventaja, tomada la posición por las valientes y fieles tropas, lo rechazaron completamente y les mataron a 30 hombres y hirieron a varios y se les obligó a retirarse. Claro, esto parecen 2 historias distintas, ¿no? Lo de retirarse sí que es verdad que en la versión realista también lo dicen, ¿no? Pero es más en plan de, bueno, ya habían conseguido lo que querían, casi todo, ¿no? Porque querían haberles pillado a todos y haberlos matado, pero bueno, eso no pudieron. Pero sí que se tuvieron que retirar a Roncal para rearmarse, ¿no? Para coger municiones y tal, saliendo poco a poco y eso. Pero no vienen a decir que huyeron. Entonces, pues eso, esto tampoco sabemos porque realmente miramos no consta registros más que ese teniente bueno. Y bueno, aún 6 meses después, es decir, no sabemos qué pasó entre tanto, igual no hubo justo enfrentamientos aquí, pero 6 meses después, otro soldado realista murió aquí, ¿vale? Este, por los apellidos, sí que sería del Valle, aunque no es de Vilanco, lo tengo confirmado, se apellida Gustavo, lo veo. Eso es, Antonio Gustavo, hijo de Manuel y Águeda Aborrea, ¿vale? Sería Aborrea. Pero eso, murió cabal, soltero, soldado voluntario en la 4ª compañía de guardias reales, ¿vale? O sea, era realista. Luego, si murió aquí, pues quiere decir que no habría, si no, para aquí, para las tropas, ¿no? Pues eso, otro capítulo de esta guerra, Y sin salir de aquí, sin salir de esta guerra, ya veis que es en el mismo año, el mismo contexto de la guerra realista, claro. El común de los mortales, o sea, de soldados había unos pocos, pero el resto de la gente tenía que vivir de algo. Claro, si venían los soldados de un lado y de otro y tenían raciones y tal, pues aquí la gente malamente pasaría miseria y lo que toca en tiempos de guerra. Entonces, pues cada uno se buscaba la vida como podía. ¿Vale?
Bueno, esta siguiente historia tiene lugar el 19 de diciembre de ese año en Astobizcar. Astobizcar o Altobizcar es el puerto que hay, uno de los puertos que hay entre Roncesvalles y Valcarcos, ¿vale? Y casi en los de por ahí. Bueno, algo así, ¿no? Irían llevando mercancías, era como que podía ser contrabando, pero puede que fuera en plan legal, ¿vale? Ese mismo año, a principios de año, pues el Ayuntamiento de Villanueva había mandado al padre de Mendiganza en concreto, porque queríamos negociar todo lo que sea, a Francia, pues a negociar para traer cargas de trigo, ¿vale? Pues porque se ve que no se habían podido cosechar o lo que fuera. Y no sabemos si estos habían ido a hacer algo de contrabando o realmente lo habían ido a negociar. No tenemos forma de saber. ¿Qué les pasó el 19 de diciembre de 1822? Bueno, esta es la partida de defunción de uno de ellos, ¿vale? Pero realmente eran dos. Ángel Recalde de Oceiti, de Aroch, de Casarbizu, y Antonio Villanueva de Aliso. Pues se ve que andaban, bueno, ya dice, viniendo del reino de Francia, o sea, ya habían hecho lo que tenían que hacer y estaban volviendo a cerrar la muga en el puerto llamado de Altobizcar, por el mal temporal habiéndose desgraciado y en la tarde del 21, quiere decir, pues eso, que estaban pasando el alto aquel y les pilló pues un temporal, o sea, un nevadón sería. Claro, si yo por lo que me inclino a pensar que sería contrabando es, pues si estás llevando algo legal, ves aquello que se está poniendo mal y te quedas, ¿no? Pero bueno, igual les pido de sopetón, tampoco sabes, bueno. Y eso, hallándose su cadáver el día 21. Eso en el caso de uno de los dos y del otro fue 5 días después. O sea, 7 días después de haber pasado. Lo que parece decir que, claro, uno se habría quedado antes y el otro después. O sea, que no se murieron en el mismo sitio. Bueno, eso. Estos fueron conducidos a este pueblo, o sea, desde allá. Los trajeron aquí. Hemos dicho que antes igual algunos se morían en Burgos y no lo traían, y ahora unos que se mueren en Roncesvalles, los traen. Bueno, pues, y pues miserias que les tocaba pasar ahí. Claro, a mí siempre me había llamado la atención. Yo decía, miramos tan cerca que está de la muga y que aquí no se haya vivido más del contrabando, por lo menos en el tiempo que hemos conocido, ¿no? Y bueno, resulta que vas mirando para atrás y, bueno, este caso en concreto no, pero tenemos otro caso que ahora veremos, el que ya había hablado una otra vez, en el que está claro, o sea, era contrabando, y les pillaron de noche y bueno, por eso sabemos que pasaba, pero seguramente había mucho más. Entonces, a eso. Luego, como cosa curiosa que nos deja ver las partidas de función de los dos, que las mujeres de los dos se llamaban María Eulalia Salvoch. La una era María Eulalia Salvoch Claria y la otra María Eulalia Salvoch Larrame, ¿no? Pero bueno. Y también como cosa curiosa era que el pobre Ángel Recalde se acababa de casar, no llevaba ni 3 meses casado y le tocó morir en esto. Pues eso. Esto es Altobizcar, lo que pasa es que es de otro lado, ¿vale? Y pues eso, nos podemos imaginar si es esto, te cae 1 metro de nieve y vas cargado hasta las trancas, pues eso. Vale. Y en la misma guerra, 6 meses antes, que tal vez hemos dicho el caso en diciembre, pues justo 6 meses antes sabemos que había otro caso de contrabando. ¿Por qué sabemos? Porque hubo un juicio. ¿Y por qué hubo un juicio? Podría ser porque les pillaron y ya está, ¿no? Pero no es por eso. Estaban pasando de Vilango con cargas de lana, ¿no? Hemos dicho que en su día la lana tenía una importancia fuerte. Entonces, una forma de sacar dinero en tiempo de guerra, que además estarían las fronteras más cerradas y tal, porque también pasamos por unos viajes de lana de noche sin que nos vea nadie, por estos puertos de Dios y lo que saquemos acá. Iban 6 de Vilango, así por el puerto del Tarro, ¿no? Por pasar Laza y por ahí, puerto de Trucheta que dicen, y tuvieron la mala suerte de que se encontraron con los milicianos luchtarros que andaban haciendo la guardia, ¿vale? Y les dijeron, ¡alto y el nombre de España! Y sacó uno, el padre de Mendigacha, el fusco y le pegó un tiro.
y lo mató. Y se escaparon y tal, pero claro, los dos eran de Hurtado. Bueno, el que murió era Dulceñi. Pero ya dijeron, claro, pues esto ha sido tal y cual, se conocían, ¿no? Y hubo un juicio. Bueno, tenía que haber habido juicio. ¿Qué pasa? Que estábamos en una guerra civil, hemos dicho. Y por un tema así de serio, ¿no? Un asesinato, por lo menos esta hubiera juicio, tendría que haber estado en la cárcel del partido judicial, ¿no? En Aoiz. Pero como era una guerra y tal, estaban las cárceles de Aoiz a rebosar. Entonces dijeron, bueno, pues no tenemos sitio, os los tenéis que quedar en el pueblo, en la cárcel del pueblo, ¿no? Pues no aquí, en el otro ayuntamiento, pues tenía un sitio de cárcel también. Y estaban los 6 ahí. ¿Qué pasó? No llegaron en el juicio. ¿Qué pasó? Pues que hemos dicho que era 6 meses antes, y 6 meses antes fue el 25 de junio de 1822, que hemos dicho que era la acción de Miranda. Era el día que había llegado la sentencia y el alcalde tenía que ir a hacerla cumplir, ¿no? Pues decirles, oye, vosotros dos, el padre de Mendigacha y el provinciante, pues sois los principales acusados y os ha caído no sé cuántos años de cárcel. Y a los otros, pues no sé qué. A los otros 4, pues por cómplices, pues lo que sea. Pero llegaron las tropas realistas y bueno, pues como ya sabrían, ¿no? Estos vieron forma de escapar, el unirse a ese bando, pues lo sacaron de la cárcel y se acabaron uniendo a las tropas realistas, y ya veremos que bueno, lo que es al padre de Mendigacha, luego eso le valió para empezar a hacer carrera en lo militar, ¿vale? Algo así sería, un tío de fusco fácil. ¿Por qué digo de fusco fácil? Hemos dicho que no llegaron a ir a juicio, o sea, bueno, no llegaron a ir. Se les tomó declaración, hemos dicho que se dictó sentencia, y yo en su día estuve consultando ese proceso, y normalmente un proceso de estas características, ¿no? Pues con los interrogatorios, las declaraciones, lo que dice una parte, lo que dice la otra, las pruebas periciales, aunque sea de este tipo, pues tiene un volumen bajo. Y este nos tenía 12, 16 hojas, nada más, y encima la mayoría era, pues, recibí tal información, recibí tal cual. Y la última hoja pone, es el secretario de los juzgados de la vez. Se presentó Manuel Mendigacha, pues que era, ya llevaba galones de lo que fuera, pues del grado que había adquirido, y me pidió que le diera lo relativo al juicio que se sigue contra su persona y contra 5 de sus convecinos, ¿no? Lo que estamos hablando. Y le dije que no podía hacer eso, pues porque, claro, soy el secretario judicial y de mí depende la custodia de los documentos y tal. Y le sacó el pistolón y le dijo, ¿por las buenas o por las malas? Y le dije que me firmara un recibo y se lo di. Es el y por eso no sabemos nada de lo que pasó realmente en la historia, ¿no? Iban por la mitad. Luego a la postre, tanto a Mendigacha como a... Este es el de Mendigacha Ríndete. Pero este no, bueno, no así sería. Pero eso, luego eso, tanto a este como a Mariano Salvos, que era cura, que hemos visto antes, les costaría en la siguiente guerra civil, en la primera guerra carlista, pues el que los matara. Bueno, al uno fusilado y al otro lo corrieron de casa Mendigacha, ¿no? Mendigacha Ríndete, y ahí se acabó la carrera de los dos. Pero bueno, solo dejamos sus partidas de función para... ¿Vale? Y por último, y este es el último capítulo, pero claro, también comienza cuando estaba a punto de acabar esa guerra, la vida de Prudencio Gálvez, ¿vale? Este, como fue cura, pues claro, al final dejó mucho rastro documental en los libros de Miranda, ¿vale? Pero bueno, también nos va a servir pues, para que veamos algún detalle de lo que les podemos sacar a los libros, ¿vale? Eso, nació el 28 de abril de 1823, ¿vale? Bueno, ya dice pues, quiénes eran sus padres, que su madre era y sus abuelos maternos de Hurtarroz y tal y cual, ¿vale? Bueno, ¿qué tiene de curioso esto? Bueno, de curioso, entre otras cosas. ¿Por qué se llama Pedro Prudencio? ¿No? Le conocemos como Prudencio, pero Pedro Prudencio, ¿por qué? Bueno, pues podría ser el Pedro, porque San Pedro es el patrón de San. El padrino era Pedro, Esteban Villoch, pero era Pedro también. Y el cura era Pedro también. Y el padre también. Tenía muchos motivos para llamarse Pedro. Entonces, el Pedro le iba de regalo. Y el 28 de abril, ¿qué santo era? Pues San Prudencio.
hacía así, no les ponían el nombre todo bonito, ¿por qué? Porque era el séptimo de 10 y nos íbamos a poner la cabeza con ellos, pues el santo y ya está. Entonces, Prudencio era el séptimo de 10 hermanos, de casa Malcorna, ¿vale? Que no es de casa Racas, como luego veremos. El séptimo de 10, pues ¿qué futuro tiene? Pues poco, ¿no? No vas a heredar la casa, y si eres el séptimo ya, ni queda dinero en la casa para que te casen con alguien o lo que sea. Bueno, aún, como los de Malcorna sería casa potente, pues bueno, lo pudieron mandar a cura. Claro, cuando lo habrían mandado a cura, entre los 10 y los 16 años de Prudencio, fue la primera guerra carlista. O sea, aparte de mandarlo, pues sí, porque tuvieron pensado mandarlo y que saliera adelante y tal igual. Claro, también igual era forma de, mira, si estás en el seminario, igual ahí estás más seguro que en este pueblo. Porque claro, eso, ya hemos dicho que tanto ese Mariano Salvoch, como el padre de Mendigacha, bueno, al uno lo mataron en Gabri y al otro aquí. Pero el día que mataron al padre de Mariano Mendigacha, pues mataron a otros 8 en el pueblo. O sea, el pueblo no era seguro, ¿vale? Entonces, bueno, igual no sabemos por qué lo mandaron al pueblo, pues sin más, igual era porque era la forma de dar un futuro, ¿vale? Pero era el séptimo de 10, aquí no pintaba mucho. Entonces, lo que decimos, nació justo pocos días después de que entraran los científicos de San Luis, pero la había tocado esa posguerra, ¿vale? O sea, si ya después de la guerra de convención, aquí, que fue la primera con los franceses, y poco después de la guerra de independencia, que ya dejó bastante miseria, si a los 7 años toca una guerra civil y justo naces después de esa tercera guerra, pues muy buen panorama no tendría. Y luego, pues eso, a todo le tocó la guerra carlista, que seguramente la habría pasado en seminario. Bueno, ya salió de cura, y no sé si el primer destino, por lo menos es el único que encontré yo, estuvo en Hurtado, ¿vale? Hurtado, ¿por qué? O sea, dentro de... Esto es como el que elija la vacante de maestro, pues bueno, dentro de las plazas que tienes, pues podrían decir, oye, si se puede aquí, y si no aquí, Hurtado. ¿Por qué? Pues porque su madre y sus abuelos maternos eran de Tarragona. Entonces anduvo ahí, que sepamos, bueno, igual habiendo de párrafo también, pero bueno, yo que sepa seguro anduvo de sacristán, ¿vale? Porque consta en los libros de Diego también. Bueno, esta, digo, la primera anotación como vicario. Un mes antes es donde consta como sacristán de Hurtado, ¿vale? Pero, ¿y por qué firmó aquella otra? Porque era un bautizo, no sé si es un niño o una niña, que había nacido, era un parto con dificultad, ¿vale? Y lo había bautizado el cirujano que era, pues, como decir, el practicante, de urgencia, ¿no? Pues que era lo que se hacía, o la partera o el cirujano, pues si veían que el crío iba para no nacía muerto, pues lo hacían, echaban un poquito de agua, decían unas palabras y luego venía el cura y decía, bueno, como se han dicho las palabras mal y por si acaso, pues le volvemos a bautizar. Bueno, pues eso, se ve que no estaría el cura de Villagoz y como estaba él de visita, o vete a saber, pues firmó, pero bueno, como sacristán de Hurtado. Y un mes después ya consta su primera firma como vicario, ¿vale? Vic, ¿vale? Marzo de 1853, o sea, tenía 30 años y ya vino a quedarse. De vicario que era, pues, de párroco, más o menos. Casualmente, igual tendría preparado, ¿sabes? Era el bautizo de su sobrina, Vicenta Francisca Valde Salvoch, hija de su hermano, ¿vale? Y esta sí que era de Racas, que igual aquí es de donde viene la confusión, ¿vale? ¿Qué confusión? ¿Por qué? O sea, yo hasta donde he podido ir siguiendo, pues a mí me sale que esta familia era de Malcorna. ¿Qué pasó? Que un hermano se casó a Casarracas. Y ese hermano fue el único de la familia que siguió viviendo en Mirando y tuvo descendencia, ¿no? El hermano que se quedó en la casa, o la hermana que se quedó en la casa, no sabemos seguramente, probablemente será uno que se casó con una de Casariego, pero por alguna razón pues dejaron el pueblo entre 1850 y 1860. Igual serían los que se iban a quedar en la casa, pero entre tanto este hermano ya se había casado a Casarracas y luego por el tiempo, por lo que parece, pues la habría heredado, ¿no? Bueno, y que me baso, ¿no? ¿Por qué está la placa en Casarracas? Pues, esto lo habéis leído, o algunos igual hasta lo sabríais, pero esto es un recorte de prensa del año 75, de cuando se hizo la
aquella misa homenaje a Prudencio Valde y a Mariano Mendigacha, ¿vale? Os dejo que lo leáis y ahora lo vemos. Esto no lo escribió don Nicolás, pero bueno, las indicaciones que le habría dado seguramente sí, ¿vale? Es un poco confusa, igual no realmente quiere decir que Casa Malcorna antes se llamaba Casa Racas y como los de aquella familia pasaron a Casa Racas, pues llevaron con ellos el nombre y bueno, seguramente por la forma de nombre, Malcorna, ¿no? Esto tiene pinta de nombre antiguo, entonces seguramente esa sería Malcorna y lo que les lleva a la confusión es lo que os digo, un hermano pasó allí y como fue el que acabó heredando la casa, pues eso llevó a la confusión. ¿Y por qué se puso de Casa Racas? Pues porque la otra casa ya no era de la familia, era del ayuntamiento y era el matadero, no vas a poner una placa en el matadero, ¿no? A mí me contaron, mi tío, que Casa Racas era la trasera de Casa Malcorna. Eran los casas. Bueno, eso, la explicación que tiene es cuando hablé, no sé si a la charla de que pasó con Aceros, cómo hablé de cuando se quemó Casa Malcorna, Sí. pues que aquello de que parecía que había sido provocado, bueno. Ahí, en ese proceso judicial, ya se explicaba que de los de Racas eran un trocico, un tercio de la casa, y los otros 2 tercios eran del otro. Pero no porque fueran 2 casas, no, pues porque los de Racas habían dicho, nosotros necesitamos un trocico para almacén. Pero me parece que tenían vivienda allí. Sí, había vivienda, pero los de Racas no. Los de Racas en aquel momento, por lo menos, en 1930, cuando se quemó, ya solo lo tenían de almacén. Y lo que era vivienda había sido de los otros. A los que se les quemó de Aizaga. Pues eso, de ahí venía la confusión. Yo creo que habría pasado pues, que aquel habría heredado la casa y después, claro, ya estamos hablando, pues, estaríamos hablando de finales de este siglo. Pues desde ahí, ahora quién se acuerda, ¿no? Pues habría sido, vamos, de toda la vida de los Barracas. Pues eso. Bueno. ¿Y qué más sabemos? Pues que a los 2 años de llegar, que el tío se las prometía muy felices, 32 años estoy en mi pueblo y me voy a pegar aquí, no vamos a decir la gran vida, pero bueno, voy a vivir en el pueblo donde he nacido, me conoce todo el mundo, viviré más o menos cómodo hasta el fin de mis días. Y a los 2 años de empezar, pues le toca la epidemia de cólera de la que hablé hace 3 años, que fue algo brutal, ¿no? Y más para él que era párroco y tenía que estar ahí a pie de cañón. ¿Por qué decimos que fue brutal? Porque, claro, si de 400 habitantes que había en Vidal, pues va, y en 2 semanas y media se mueren 55 y en total se mueren 65, así en un mes, claro, el párroco tiene que celebrar los funerales primero. Pero claro, si han muerto todos esos, o sea, 65 al final, de casi 400, quiere decir que muchos de los dos habrían estado infectados, bueno, de hecho lo dice en una carta, pero que no se murieron, con lo cual Extremunciones habría repartido a todo el pueblo, casi. Y claro, de hecho, cuando empieza la epidemia, a los 5 días o así, a los 5 días que ya hay muertos, ¿vale? Llevaba 20 muertos en 4 días, 20 muertos y el resto del pueblo, en sus palabras, está infectado. Entonces, anda el hombre, pues que claro, funeral, extremaunción, tal cual. Entonces, encima se vería, joder, me van a contagiar a mí encima y bueno, lo de menos. Pero claro, pedía ayuda a uno de los que estaba en la parroquia Burgi, no igual el párroco, pero como hemos dicho que había varios cargos, pues. Y el Burgi decía, no, es que tenemos mucho curro y no podemos, y el trabajar tampoco, no, allá ya había pasado la epidemia y se lavaban las manos. Entonces le escribe al obispo y dice, oye, yo estoy reventado y no te llamas. Y manda a alguien. Y entonces, pues dice, bueno, pues que los demás le decían, si me lo ordena el obispo, igual voy. Si no, bueno, el caso es ese, pues habría pasado un miedo y desesperación, bueno, pide ayuda y tal. Por eso, el hecho de que se te mueran 55 felices en 68 días y 65 en total, ¿vale? En algún día más, pues la habría marcado, vamos. Eso le pasó con 32 años y luego se negó una pila de años en el pueblo. Bueno, y aparte de esto... Ya no murió del pueblo. No. Aparte de esto, porque es conocido por el global que tiene la placa, pues porque colaboró con Luis Lucien Bonaparte, ¿vale? Que era sobrino de Napoleón, en documentar el Iluscar a Portales. ¿Por qué recurrió él? Pues porque era un párroco y se supone que era alguien que sabía escribir y tenía un poco de cultura, ¿no? Y entonces, pues bueno,
iba a poder documentar el dialecto que teníamos aquí pues más fielmente que una persona cualquiera, que no fuera pura, ¿no? O letrada. Bueno, dejó Prudencio Ugalde escritas los dos escritos más largos que hay en euskera González, ¿vale? Este es el inicio de la transcripción de uno de sus primeros siglos, ¿no? Que es el Santo Evangelio según de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, ¿vale? Y bueno, él pues, lo traducía al euskera González de Virango, ¿vale? Que de hecho había como 3 subdialectos, ¿no? Uno que se hablaba en Virango, Zenburgi y en Norte, otro en Urzenki y en Roncal y otro en Uztarroti y en Seba, ¿vale? No sabemos si por cercanía a Salazar o porque por el motivo que fuera, pero por la parte pues eligió el de Virango, ¿vale? Luego también tuvo contacto pues, con Mariano Mendigacha, pero porque ya fue a otra escala, ¿vale? La mayoría, o sea, el grueso del trabajo de las traducciones pues se las hizo Prudencio Ugalde. Y luego tradujo también el pequeño catecismo del Padre Astete, ¿vale? Que era pues, el catecismo que se enseñaba a los críos, ¿vale? Estaba en castellano y lo tradujeron a todos los dialectos del euskera. Bueno, y ya después de esto, o sea, esto realmente fue en el periodo. El primer contacto que tuvo con González fue al año siguiente del cólera y estuvo, pues no sé, hasta el 69 creo que es, haciendo estos trabajos, ¿vale? Y luego ya, pues eso, bueno, durante la década de los 70 tuvo algún periodo en que no estuvo, no sé si es realmente que no estuvo en Virango o no constaba como párroco titular, ¿vale? Igual tenía algún otro cargo, bueno, no es seguro. Estaba un tiempo, falló otro tiempo, así. Y llegó el año 79, en diciembre, y se murió, pero realmente joven. 56 años. Claro, en su partida y para ser cura, ¿no? Que se supone que vivía mejor, pues, claro, en su partida de defunción no pone nada. Pero en el registro civil sí que pone algo, hombre, que igual realmente no es lo que le mató, pero sí que nos da una pista de que algo tenía, ¿no? Pone, murió de gastroenteritis y hepatitis crónica. Claro, crónica, ¿vale? O sea, no es algo que le hubiera pasado en ese momento y lo matara. Pero lo raro, o por lo que digo que tuvo que ser algo sorpresivo, que no lo mató eso, o igual sí, igual fue un ataque de gastroenteritis y se fue y se murió. Pero murió la madrugada del 9 de diciembre y el 6 de diciembre ofició 3 funerales que ninguno era por gastroenteritis ni, ¿no? Pero bueno, claro, 2 días y medio antes de morirse estaba celebrando tan ricamente. Pues una pena que se murió. Bueno, y ya por último, pues se nos consta, ya hay una época en que se clasifican los funerales según la categoría, ¿no? O sea, a más pago, mejor funeral que era. Entonces, generalmente, el común de los mortales, pues tenía un funeral de segunda clase. Las familias bien, y las familias que igual no eran tan bien, pero le daban mucha importancia a eso, o sea, y se endeudaban hasta las trancas por tener un funeral de primera clase, hacían de primera clase. Y luego el de tercera clase era, como hemos visto antes, era una partida de función, pues por ser pobre, pues era para eso, ¿no? Si venía un mendigo, un titiritero, lo que fuera, y se moría aquí, pues le hacían el mismo, ¿no? El de tercera clase. Se hacía, pues eso, mediante cuestación, pero bueno. Pues el de Prudencio Ugalde fue de primera clase, ¿no? Y era el párroco, como decía antes, pues malo. Y eso ha sido todo, creo. Esto casi os contesto a todo. Se empezó a poner, pero más adelante.
igual hay veces que puedes confirmar y tenía 77 o 65. Te lo ponen más o menos, no, pero unos 7 pero sí, de un momento en adelante se empieza a mejorar. Eso, el que quiera, tengo aquí el libro sobre todo lo que he explicado con más detalles y tal, a 30%, ¿vale?